Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados en este inicio de semana. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea denuncian la nueva política del gobierno israelí que permite registrar tierras de Cisjordania ocupada como propiedad estatal de Israel. La autoridad palestina pidió ayuda internacional para evitar la anexión del territorio. El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunió en Hungría con su aliado ideológico Viktor Orbán después de visitar al gobierno de Eslovaquia y de insistir, recordemos, en el declive de la civilización occidental en la Unión Europea en su discurso en Múnich. El presidente de Colombia llama al diálogo a empresas y sindicatos después de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente el aumento del salario mínimo. Gustavo Petro aseguró que respeta la decisión judicial, pero que la medida es constitucional. Les cuento que después del bloque informativo como tal, con nuestro invitado del día, nos trasladamos hasta Corea del Norte para discutir los reportes de la inteligencia surcoreana que indican que Kim Jong-un ya habría escogido a la persona que lo va a suceder en el poder. Sería su hija, que tendría tan solo 13 años y con quien se le ha visto en importantes eventos militares de llegar a cumplirse. Ella sería la primera mujer en dirigir el país en manos de, como saben, la dinastía Kim desde 1948. Lo vemos en minutos. Iniciamos las noticias en Medio Oriente. La autoridad palestina ha pedido ayuda internacional para evitar que Israel anexione de facto Cisjordania ocupada, después de que el gobierno de Benjamín Netanyahu aprobara una medida que permite registrar zonas del territorio palestino como propiedad del Estado israelí. Una política que, según Ramallah, busca evitar la viabilidad de un eventual Estado palestino y que la ONG israelí Peace Now ha calificado de mega apropiación de tierras. Qatar, Egipto, Jordania y la Unión Europea han condenado la medida en un contexto en que el alto comisionado de la ONU por los Derechos Humanos declaró que, textualmente, estamos presenciando pasos rápidos para cambiar permanentemente la demografía del territorio palestino ocupado, despojando a su población de sus tierras y obligándola a irse. ¿En qué consiste el plan? Lo revisamos en el siguiente informe. Israel refuerza aún más su control sobre Cisjordania. De ahora en adelante, si el ocupante de un terreno no puede presentar un título de propiedad, su parcela será considerada como perteneciente a Israel, que podrá disponer de ella como desee. Una medida que tiene como objetivo facilitar a los colonos israelíes adquirir tierras en Cisjordania. Para los palestinos que viven en estas zonas, es difícil probar jurídicamente que son propietarios, porque las parcelas se transmiten de generación en generación desde hace décadas y no existen documentos ni catastro para registrarlas. Los palestinos están obligados a probar que esas tierras les pertenecen, pero eso es imposible para ellos. Así, Israel podría apoderarse del 83% de la zona C, es decir, aproximadamente la mitad de Cisjordania. Es la primera vez que se introduce una medida de este tipo desde 1967, fecha en la que Israel tomó control del territorio. El primer ministro Benjamín Netanyahu considera que el nuevo decreto es esencial para la seguridad de su país, mientras que para la Autoridad Nacional Palestina esto equivale a una anexión. Rechazamos y condenamos todas estas medidas israelíes que buscan extender el control israelí sobre los territorios palestinos ocupados. Estas medidas son ilegales, son nulas y sin efecto, y en ningún caso pueden desafiar la realidad. En los últimos meses, Israel ha intensificado la construcción de colonias, legalizando construcciones, realizando importantes cambios burocráticos para reforzar su control sobre el territorio palestino y yendo en contravía de los acuerdos internacionales vigentes. Vamos ahora hasta Suiza, pero para seguir hablando de Medio Oriente, porque en Ginebra, en la víspera de la segunda ronda de diálogos indirectos con Estados Unidos, previstos para este martes, el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, se reunió ya con el secretario general de la Organización Internacional para la Energía Atómica, Rafael Grossi. Ambos declararon ya que el diálogo giró en torno a aspectos técnicos. Escuchemos. Acabo de concluir profundas conversaciones técnicas con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en preparación para importantes negociaciones previstas para mañana en Ginebra. Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un trato justo y equitativo.
Lo que no está sobre la mesa, la sumisión ante las amenazas. Bien, y el primer ministro israelí también comentó sus perspectivas sobre estas conversaciones de este martes entre Estados Unidos e Irán, después de que la semana pasada, recordemos, visitara en la Casa Blanca a Donald Trump, quien por su parte mantiene la amenaza militar contra el territorio iraní. Benjamin Netanyahu insistió en que Teherán debe acabar con su capacidad nuclear. Escuchemos también. Si se va a alcanzar un acuerdo, debe tener varios elementos que consideramos importantes, no solo para la seguridad de Israel, sino para la seguridad mundial, para Estados Unidos, para la región y para el mundo. La primera es que todo el material enriquecido debe abandonar Irán. El segundo elemento es que ya no debe haber capacidad de enriquecimiento. No solo debe tener el proceso de enriquecimiento, sino desmantelar el equipo e infraestructura que permiten el enriquecimiento, y el tercer elemento también se refiere a cuestiones relacionadas con los misiles balísticos. Bien, en otras noticias relacionadas también con la diplomacia de Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio está en Hungría, donde se reunió con el primer ministro Viktor Orbán. El jefe de la diplomacia estadounidense visita al mandatario húngaro después de haber estado este domingo en Eslovaquia, ambos países, recordemos, gobernados por fuerzas nacionalistas afines a Trump y reticentes a la corriente europeísta mayoritaria en Bruselas. Precisamente, Marco Rubio visita a sus aliados ideológicos después de ofrecer un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich este fin de semana, en la que insistió en la visión de la actual administración de la Casa Blanca, que considera, como saben, que los países de Europa Occidental enfrentan la decadencia cultural por culpa del progresismo y de la inmigración. Este domingo llegó a Hungría un importante apoyo. El jefe de la diplomacia estadounidense visitó a Viktor Orbán en plena campaña electoral. El jueves, Donald Trump había brindado su apoyo total al primer ministro nacionalista húngaro, con quien mantiene una estrecha relación de cara a las elecciones legislativas previstas para el 12 de abril. Al frente de Hungría, desde hace casi 16 años, Viktor Orbán lleva meses en una posición desfavorable en las encuestas independientes, en un contexto de estancamiento económico y creciente descontento con los servicios públicos. A 2 meses de las elecciones, el primer ministro húngaro ha señalado claramente sus objetivos. Pseudoorganizaciones civiles, periodistas comprados, jueces, políticos, algoritmos, burócratas que mueven millones de euros. En la Hungría actual, eso es lo que representa Bruselas. Quienes aman la libertad no deben temer al este, sino a Bruselas, y la gente debe dirigir su mirada preocupada hacia Bruselas. El miedo a Putin es primitivo y poco serio. Bruselas, en cambio, es una fuente de peligro inminente. Otra bestia negra de Viktor Orbán, Ucrania. El primer ministro húngaro se niega a enviar armas y fondos, lo que según él sería un primer paso para enviar soldados húngaros a la guerra. Frente a él, el proeuropeo Péter Magyar acusa a Orbán de privar a su pueblo de las ayudas de Bruselas. Defendemos nuestro país al tiempo que reclamamos todo lo que se le ha negado a este hermoso país durante los últimos 16 años. La situación es clara. El lugar de Hungría está en Europa, no solo porque Hungría necesita Europa, sino también porque Europa necesita a Hungría. El líder de la oposición acusa a Viktor Orbán y a sus aliados de corrupción y promete combatirla. Mientras tanto, el primer ministro húngaro ha anunciado su intención de viajar a Washington la próxima semana para la inauguración del Consejo de Paz de Donald Trump. En otras noticias vamos hasta Rusia. El Kremlin rechazó la acusación de que Alexei Navalny habría muerto asesinado mientras estaba preso en una colonia del Ártico hace exactamente 2 años. Este sábado, recordemos, un informe conjunto apoyado por las autoridades de Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia señaló que el opositor ruso habría sido envenenado con una toxina proveniente de una especie de ranas de Sudamérica. Naturalmente, no aceptamos tales acusaciones. No estamos de acuerdo con ellos. Los consideramos parciales e infundados y, de hecho, los rechazamos rotundamente.
Cambiamos de tema. De Rusia vamos hasta Francia, donde se eleva la tensión política y las acusaciones cruzadas tras la muerte a golpes de un hombre de 23 años vinculado con la extrema derecha en Lyon. Según la información que se conoce a esta hora, la muerte del joven habría ocurrido después de que estallara una pelea en una manifestación del grupo de mujeres de ultraderecha, también Némésis, contra la presencia de la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan en una universidad de la ciudad francesa. El gobierno francés acusa de la violencia a la extrema izquierda. ¿Quién es responsable de la muerte del activista identitario Cantandé? El joven de 23 años habría sido golpeado el jueves mientras prestaba servicio de orden para el colectivo anti-inmigración Némésis, un grupo de extrema derecha que se autodenomina feminista y que manifestaba contra la celebración de una conferencia de la eurodiputada de Francia insumisa Rima Hassan. Némésis acusa a un grupo antifascista de extrema izquierda, la Joven Guardia, fundado por el diputado de Francia insumisa Raphaël Arnaud, de ser responsable de la muerte de Cantandé. Acusaciones repetidas este fin de semana por la extrema derecha. La extrema izquierda francesa y en particular Francia insumisa tiene las manos manchadas de sangre. Incluso he visto a Jean-Luc Mélenchon incitar recientemente a la violencia en un mitin, llamando a sus militantes a unirse a la Joven Guardia. El mismo discurso se escuchó por parte del gobierno francés. Durante mucho tiempo hemos oído, por ejemplo, a Francia insumisa decir que la policía mataba, pero ahora vemos claramente que ha sido la extrema izquierda la que ha matado. Por su parte, Jean-Luc Mélenchon respondió que su partido no tiene nada que ver con la muerte del joven militante. Todo ocurrió en un lugar distinto al que se encontraba Rima y el servicio de orden de Francia insumisa. Expresamos nuestra consternación, pero también nuestra empatía y nuestra compasión por la familia. Mientras el enfrentamiento se traslada al terreno político, se espera un primer balance de la investigación por parte del fiscal de la ciudad de Lyon este lunes. De Francia vamos hasta Colombia. El presidente Gustavo Petro respondió a la medida del Consejo de Estado que ordenó la suspensión provisional del aumento del 23% del salario mínimo para 2026 decretado por su gobierno. El mandatario de izquierdas anunció un decreto transitorio y convocó al diálogo después de que la oposición, que inicialmente criticó este aumento, ahora lo apoye frente al contexto electoral de estos meses. Samuel Salgado nos amplía. Gustavo Petro defiende el alza del salario mínimo en Colombia tras la suspensión provisional dictada el viernes por uno de los altos tribunales del país. El mandatario colombiano se dirigió el domingo a la nación y puso de relieve la importancia de mantener el 23% de aumento del salario mínimo vital, anunciado por su administración a finales de 2025. No obstante, Petro anunció que respeta la decisión judicial y asimismo expedirá un decreto transitorio en los próximos días, mientras se dirime la cuestión en los tribunales. El mandatario de izquierdas argumentó que el incremento tiene respaldo constitucional, técnico y económico, sin impacto inflacionario significativo. El salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto. Yo le he pedido, solicitado públicamente al movimiento sindical y al empresariado de Colombia que se aproveche esa reunión de concertación porque quiero abrir el diálogo. Este lunes está prevista una nueva reunión de la Comisión de Concertación con gremios empresariales y centrales obreras, buscando un pacto. En un año marcado por el calendario electoral, con elecciones al Congreso el próximo 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo, el tema del salario mínimo se convierte en un eje central de la agenda política, tanto que incluso algunos sectores opositores al gobierno prometen mantener el aumento. El salario hay que mantenerlo. Yo he dado instrucciones en mi empresa que lo paguen. Independientemente del Consejo de Estado lo suspende sí o no, pero vamos a proponer una baja de impuestos para los empresarios para que podamos equilibrar. Todos tenemos que poner un poco. El jueves 19 de febrero habrá movilizaciones en plazas públicas para defender lo que Petro llama como una conquista laboral en uno de los países más desiguales del mundo y en medio de una polarización que ya define la campaña electoral de 2026. Y cerramos este bloque hablando del Carnaval de Río de Janeiro.
Y es que este domingo una escuela de samba presentó un deslumbrante desfile en el Sambódromo para celebrar al presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva en un año en que busca su cuarto mandato consecutivo. El desfile de la prestigiosa Escuela de Samba Académicos de Niterói se centró en la trayectoria del mandatario de 80 años, desde una infancia en la pobreza en el noreste de Brasil hasta su actual posición como uno de los líderes más prominentes de Latinoamérica. Sin embargo, el homenaje despertó el recelo de la derecha brasileña, que afirma que Lula podría utilizar esta campaña de carnaval como un acto electoralista. Creo que Lula merece un homenaje como cualquier brasileño, cualquiera que haga algo por el pueblo, ¿o no? Durante el tiempo que estuvimos con él, mencionó que cuando la gente viene a hablar de una necesidad o incluso a discutir el problema del hambre o algo similar, él se identifica con ello. Lo entiende muy bien, porque Lula era pobre y tuvo que hacer muchas cosas para comer y sobrevivir, para llegar a donde está ahora. Vamos con nuestra invitada. Bien, en Corea del Norte y en medio del hermetismo propio del régimen, una nueva figura se estaría abriendo paso para suceder a Kim Jong-un. Sería su hija Kim Joo-ae, quien tendría tan solo 13 años, de acuerdo con informes de inteligencia de Corea del Sur. El líder norcoreano la habría elegido como su heredera. Ahora, para el análisis, contamos con Agustina Aires. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales y especializada en estudios asiáticos. Escribe para el medio Reporte Asia y es especializada en las Coreas y en Japón. Agustina, buenos días y muchísimas gracias por aceptar esta invitación de France 24. De entrada le quiero preguntar qué credibilidad le da usted a esta información que vendría, como decíamos, de la inteligencia de Seúl. Bueno, primero que nada, hola, gracias por recibirme. Sobre este tema quiero aclarar que primero no estamos viendo una sucesión formal todavía, sino creo que estamos viendo una construcción de una identidad, en este caso de la hija de Kim Jong-un, que como usted dijo se llama Kim Joo-ae, o se cree que se llama Kim Joo-ae porque todavía no hay información oficial, y se estima que tiene entre 13 y 15 años. Hay un debate dentro de lo que es la inteligencia de Corea del Sur de si su presencia en estos actos que se están dando desde 2022 ya, y que son cada vez más seguidos, significa que va a haber una designación en el futuro, ya que todavía no tiene cargos en el partido, no hubo una designación oficial ni un comunicado oficial sobre ella, ni hay una campaña de idolatría detrás de ella. A su vez, hay una segunda versión que explica su presencia, digamos, en estos medios, que es que el régimen lo está usando como propaganda de lo que sería una familia socialista. Y por familia socialista me refiero a mostrar al líder como una persona paternal, como una persona cercana al pueblo, para dar una imagen de unidad dentro de lo que es Corea del Norte. Si de verdad hubiera una sucesión, no cambiaría lo que es la doctrina nuclear, ya que el riesgo y las complicaciones no es tanto el género de la niña, sino si va a tener una transición abrupta como la tuvo su padre en su momento. Aún así debería legitimizarse su identidad con más propaganda por el hecho de ser mujer, ¿no? Claro, pero es muy pronto todavía para suponer escenarios. Claro, Agustina, precisamente, si bien como usted señala, es pronto para suponer escenarios, hablemos de esta cuestión precisamente de género, ¿no? Porque se ha generado un cierto revuelo con esta información, como si el propio Kim Jong-un no hubiera, digamos, asumido el poder después de su padre, ¿no? ¿Qué es lo que sería tan extraño que ella fuera la heredera? Sí, todavía no hay información oficial. Es raro que sea una heredera mujer, para mí por lo menos, porque el sistema de Corea del Norte es un sistema patriarcal y yo creo que en todo caso lo que puede llegar a estar pasando es que la está preparando sí para un rol político, pero un rol más enfocado en, como por ejemplo si lo comparamos con su hermana, que tiene un rol un poco más, digamos, de inteligencia, un poco más de propaganda, y que en realidad tiene un heredero que se lo considera varón, que en realidad no lo está mostrando a los medios por temas de seguridad. ¿Qué quieres decir exactamente por temas de seguridad? Por ejemplo, que la inteligencia surcoreana no sepa la cantidad de hijos que tiene, no sepa si tiene hijos varones. Es muy probable, se dice que tiene 3 hijos y dentro de ellos puede ser que tenga un hijo varón. Y entonces, según lo que nos comentabas al inicio de esta entrevista, una de las posibilidades sería que el hecho de mostrar a su hija fuera una campaña de promoción de la familia socialista. ¿Podrías hablar un poco más de esto?
Sí, como dije, creo que es lo que estamos viendo hasta ahora, es muy pronto para hablar de un escenario futuro. El tema de la familia socialista es mostrar al líder como una persona más cercana a lo que es el pueblo, no como pasó con su padre ni con su abuelo. Creo que quieren dar una imagen más amorosa de quién es Kim dentro del régimen para también tener cierto tipo de estabilidad a Corea del Norte dentro, que es lo que está necesitando ahora mismo. ¿Y cómo se entiende que no se conozca, no se conozcan los detalles exactos de la familia del líder surcoreano, que tiene una cierta relación, ¿no?, también con potencias extranjeras? Claro, claro, todavía no sabemos mucho del tema. Corea del Norte es un régimen muy cerrado y hay que entender que lo que está mostrando es porque quieren que se vea, quieren que lo vea el público, quieren que esté en la boca de los medios y quieren que se hable del tema. Por lo que si tienen algo oculto, por ejemplo, como digo, un heredero varón o alguna razón detrás de mostrar a esta hija, digamos, en los medios norcoreanos, todavía no lo vamos a saber hasta que ellos den un comunicado oficial. Claro, y usted como analista de la política y de la sociedad de las Coreas, ¿cuál es su análisis sobre cómo los medios norcoreanos están tratando las apariciones públicas de esta hija, o es un tema al que no se le da tanta relevancia como quizás en Occidente? En Corea del Norte se le está dando mucha relevancia, es más, la empiezan a nombrar a la hija como la querida hija de Corea del Norte. Es el título oficial que le están dando, aún no le dan un título oficial en sentido de nombrarla como una heredera, pero sí se le está mostrando como un lado sentimental, como hija de Kim, no tanto como una persona que va a ser heredera, que necesita como su imagen por fuera de quién es el padre, digamos. Claro, y ahora mismo entiendo que es difícil, ¿no?, de saber, pero ¿cuál sería su lectura sobre la popularidad que tiene la familia Kim entre los norcoreanos? Bueno, como sabemos, es un sistema completamente cerrado, es un totalitarismo, entonces cualquier cosa que puedan hacer para ganarse y seguir ganándose el respeto del pueblo, el amor del pueblo, va a ser bienvenido en este caso. Tal vez Kim tiene una razón detrás, que es acercarse más al pueblo y dejar un poco de lado el tema del totalitarismo tan fuerte como lo estuvimos viendo con los demás mandatos del padre y del abuelo. Puede ser una de las razones por la que está llevando a cabo este sistema de mostrar a la hija, ¿no? Pero como sabemos es todo suposiciones, es todo análisis, por ahora no hay nada oficial, no podemos saberlo. Claro, ¿y por qué necesitaría acercarse más al pueblo? Porque claramente al ser un sistema totalitario, lo que no quiere Kim Jong-un es que haya una revuelta, que haya un levantamiento o que haya algún tipo de presión externa que pueda ayudar a algún tipo de revolución o levantamiento dentro de Corea del Norte. ¿Ha habido en los últimos años algún indicio de que esto pudiera ocurrir? No, en los últimos años no ha habido indicios de levantamientos, lamentablemente. Ha habido índices de personas que escapan del régimen que son cada vez más altas, pero también por eso se están manteniendo lo que son los controles fronterizos con Corea del Norte, entre China y Corea del Sur, y como sabemos China tiene un acuerdo con Corea del Norte sobre encarcelar a las personas que escapen, que sean norcoreanos, y volver a mandarlos al régimen. Exactamente, por estas fugas, ¿no?, de personas de Corea del Norte, algunas de las cuales han estado en los círculos de poder, o por las relaciones que tiene precisamente Beijing con Pyongyang. ¿No se ha filtrado algún tipo de información sobre el estado, digamos, del poder en Corea del Norte y de la familia Kim? Se ha filtrado un poco en el sentido de que las personas que han escapado, que han estado en la inteligencia o que han sido simplemente ciudadanos, creen imposible que Kim Jong-un sea una heredera al trono, digamos, de esta dinastía que llegaría por la cuarta generación. Creen que es imposible que haya una mujer en el poder y que seguramente hay otra razón detrás. Como dije, puede ser que le estén dando un rol de coparticipación, que sería con un futuro heredero varón, como pasa en el caso de Kim Jong-un, que tiene a su hermana en el poder, con un rol un poco más oculto, un poco más de inteligencia en el régimen.
Claro, porque Agustina, como bien hemos ido repitiendo, sabemos muy poco, ¿no?, de la sociedad norcoreana, y usted como especialista, cuéntenos un poco por qué sería tan raro que una mujer llegara a ocupar el poder. Ya señalaba que era un sistema patriarcal, pero si nos puede ofrecer algunos ejemplos que nos ayuden a imaginarnos cómo funciona esa sociedad. Bueno, sí, como dije, es un sistema patriarcal, es un sistema autoritario en el que no se imaginan a una mujer liderando, principalmente porque no hubo ninguna todavía. Como sabemos, el liderazgo se va dando de familia en familia, de hijo en hijo, y por ahora se está dando entre varones, digamos. Por más de que haya habido hijas mujeres como hermanas que podrían haber estado en la designación, no estuvieron. Y esto también es para mostrar un cierto tipo de autoridad, no solo frente al pueblo norcoreano. Como sabemos, un hombre tal vez genera más autoridad, sino que también frente a lo que es el mundo externo. Entonces yo creo que no solo es un sistema autoritario en el que no solo se le permita el rol de la mujer dentro de lo que es la política, sino dentro de la vida privada, digamos, porque el rol de la mujer en Corea del Norte está muy ligada a lo que es la creación de la familia, la mantención de la familia. Por esto digo que el rol de la propaganda que hay detrás de la hija creo que tiene que ver en este sentido con mostrarla como un rol que cumple como familia, digamos, para hacer quedar bien, digamos, a Kim Jong-un como padre. ¿Y usted ve visos de alguna posible o mínima apertura del país en los próximos años? Hace unos meses vimos que se había inaugurado, que el gobierno había inaugurado un resort vacacional en la costa. Hemos escuchado también que Donald Trump, entre las múltiples cosas que ha comentado en estos meses, ha dicho que le gustaría volver a reunirse con Kim Jong-un. Disculpas, no escuché la pregunta, se me cortó. Si considera que hay alguna posibilidad de una cierta apertura o de contacto en los próximos meses entre Corea del Norte y las potencias occidentales, empezando por Estados Unidos, ya que Donald Trump ha comentado que le gustaría volver a encontrarse con Kim Jong-un. Creo que por el momento lo veo poco probable. Aunque pueda ser posible en el futuro, no va a haber una relación de amistad como la hubo en su momento en 2017 y 2018 entre Kim Jong-un y Donald Trump. Creo que ya pasamos esa etapa en la que ambos líderes se los vieron cruzando manos y cruzando las fronteras. Puede llegar a haber algún tipo de acercamiento, pero creo que sería más de un acuerdo geopolítico para evitar aumentar las tensiones dentro de lo que es Asia-Pacífico. Pero no vamos a volver, creo que no vamos a volver a tener una relación de verdad pacífica y de verdad de acercamiento entre estas dos potencias, al menos no por ahora. Agustina, pues muchísimas gracias por este análisis que ha compartido con nosotros esta mañana aquí en France 24. Muchas gracias. Que tenga muy buenos días. Nosotros hacemos una breve pausa y enseguida regresamos.